Continuamos en Arquitectura Radial y ya tenemos al invitado de la tarde. Es el arquitecto Sinujé Vera. Me corrige, arquitecto, si pronuncié bien el nombre. Desde México estamos haciendo contacto con él y vamos a conversar un tema sumamente interesante sobre la parte de la arquitectura, el diseño y las emociones en los espacios. Sinujé Vera es fundador de la firma de arquitectura WTF Arquitectos, We Think Further, pensamos más allá, conformado por un grupo de especialistas interdisciplinarios dedicados a la arquitectura y el diseño de emociones a través de los espacios. Saludos, Sinujé. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a ti por aceptar y compartir estos minutos con nosotros aquí desde México y República Dominicana. Escuchar. Bueno, pudiéramos iniciar hablando sobre los trabajos que hace tu firma a través de este tema tan interesante que la gente quizás no lo entienda solo por escucharlo y lo vive a cada momento en los espacios donde vive y donde habita. ¿Pudieras explicarnos un poquito más sobre ese tema? Creo que ahora el tema se va a poner un poco sumamente interesante porque creo que la arquitectura va más allá solo de vivir el espacio y de sentirlo. Y ahora que no podemos ver imágenes y que solamente lo estamos escuchando, la audiencia va a poder hacer mucha referencia de lo que vive y de lo que está sintiendo en cada uno de los espacios. Un poco de lo que trabajamos en WTF, en la firma, justamente desde que la iniciamos, fue esto. Desde qué impacto iba a tener, qué connotación iba a tener directamente en el cerebro y con cada uno de los usuarios, que tan solo con escuchar WTF, que no es What the fuck, sino We Think Further. Sí, eso fue lo que interpretamos de una vez. Mira, realmente, y perdona que te interrumpa, cualquier persona que pueda visualizar las palabras siempre va a buscar la parte morbosa. Y independientemente de eso, relaciona mucho esa palabra que todo el mundo conoce. Pero continúa. Y desde ese momento nos dimos cuenta que todo lo que escuchamos y todo en general lo que diseñamos, creo que tiene una connotación súper importante en general. La gente que diseñamos, incluso desde diseñar un nombre o diseñar cada uno de los elementos que están alrededor y que estamos en contacto, tiene una connotación positiva o negativa dentro del ser humano y en cada uno de los espacios en que vivimos. Desde la cosa que tocas, el celular, el laptop, la ducha, todo eso está totalmente diseñado a micro o mayor escala, ¿no? Entonces, desde la ciudad, ¿no? Entonces, aquí, en México creo que tiene una gran ventaja México de que siempre es todo un caos la Ciudad de México, y ya te pasa el bus, y te pasa la bicicleta, ya te pasó alguien que está caminando, y todo eso, una de esas cosas, si alguien pensó en diseñarlas, todas las cosas están bien mal o medianamente diseñadas, o tienen una connotación directamente en lo que hacemos y cómo nos comportamos. Y creo que desde ahí es tomar conciencia de la gente que diseñamos y en general la arquitectura y todas las ramas del diseño. Es súper importante porque dictan de cómo nos comportamos y cómo nos sentimos como seres humanos. De ahí empezó toda la filosofía de WTF, desde como regresando al nombre, que se quedara todo totalmente en la mente, ¿no? Porque nos podemos poner de muchas formas. Si no estudio de arquitectura o mis apellidos y más arquitectura, pero yo sentía que nos iba a quedar directamente en el cerebro de las personas. Aunque ustedes sabían ya que esa palabra combinada con la otra palabra iba a generar un impacto mental en las personas, que automáticamente entendieran que no era eso, pero que de primera instancia iba a llamar la atención, que no es malo desde el punto de vista de lo que es la captación de lo que es la atención de la persona, pero que aún así realmente refleja que la gente siempre se va por otro lado. ¿Cierto? Sí, es 100%. Sinujé, para quienes no son arquitectos y nos escuchan, porque también somos un programa educativo e informativo, los materiales, el color y las formas en los espacios interiores influyen en las emociones de las personas. 100%. Todo lo que está a tu alrededor influye directamente en cómo te sientes y cómo te comportas. Y incluso, poniendo un ejemplo como súper simple, la gente que no es arquitecto,
Desde el momento en que vas a un museo te comportas de diferente forma, e incluso hasta el género del mismo edificio tiene una connotación de cómo te comportas. Sí. Vayan caminando por la ciudad y vayan hoy viviendo los espacios. Creo que incluso hasta la gente que de repente me empieza a conocer que no es arquitecto, mis mismos hermanos o mis mismos amigos que no son arquitectos, a mí me pasa mucho de, oye, ¿se dieron cuenta de cómo estaba el despiece del piso? Oigan, ¿se dieron cuenta de cómo estaba la junta del mármol con el otro cerámico o la junta de esto? Ya es no se dan cuenta intuitivo. exactamente. Es intuitivo, exacto. Sí. Pero al final del día, cada uno de esos elementos, o cada uno de materiales, de texturas, de alturas, de formas, alguien las pensó para que estuvieran ahí, tiene una razón de ser. Y eso hace directamente en que te sientas, emocionado o triste, o incluso nosotros hacemos mucho interior corporativo y poníamos el ejemplo de cuando llegabas a tus primeras entrevistas cuando yo era joven. Entonces de repente llegabas y decías que no me contate, no me quiero quedar aquí a trabajar, ¿no? Porque el espacio es espantoso. Ay. Así de simple, y seguramente a todos nos pasaba. Siendo un arquitecto, llegas a la oficina y dices, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿No? Porque voy a estar trabajando aquí. Y eso hace que pues, vayas día a día con un ímpetu más alentador al trabajo, que de plano no siquiera te quieras levantar de la cama para poder ir a trabajar, ¿no? Tremendo. Es correcto. Yo no sé si pasa exactamente lo mismo allá que aquí, en lo que tiene que ver la parte del comportamiento humano y el reflejo de lo que es la cultura sinujé, pero aquí, por ejemplo, en República Dominicana, existe un colorido muy pintoresco en lo que tiene que ver las edificaciones, las campestres principalmente, las que muchas veces las personas quieren pintar y adecuar con colores sumamente brillantes. Yo no sé si eso obedece a alguna especie de condición del espacio o es un asunto, digamos, natural en las personas, pero en el caso de ustedes allá en México, el colorido así a nivel de edificaciones campestres es también igual que aquí en República Dominicana, a nivel de lo que son esos colores tan llamativos, brillantes, intensos. Creo que sí, un poco, y es muy del skyline de México, y de ahí viene la connotación de arquitectos muy importantes de México como Barragán, que tomaron nuestros colores. Somos totalmente gente colorida y gente totalmente alegre, que lo vimos como un poco guiando hacia esta parte en donde la arquitectura es más minimalista, más monocromática, más blanca, pero sí la esencia de México es son elementos totalmente coloridos. Y más allá que coloridos, son elementos con muchas texturas. Un poco de lo que hacemos también en la oficina es tratar de rescatar cada uno de estos elementos per se mexicanos y tratarlos de incorporar hacia nuestra arquitectura, de cómo lo empezamos a transformar. ¿Esa influencia de colores se debe a Luis Barragán? En la arquitectura moderna yo creo que podríamos tenerlo como, sí, como tal cual, como Luis Barragán como un referente, pero yo creo que va más allá de las riquezas que hay en México, como en comida, en textura, en textiles, en formas de hacer colores. Sí. Creo que la cultura del buen mexicano de México empezó a adaptar eso y lo empezó a tomar como en una vida normal. Y ahí perdón, no ha concluido todavía. No, y de ahí lo empezaron a adoptar en la arquitectura inicial. Durante mucho tiempo, hace ya toda esta arquitectura un poco de skyline, era como autoconstrucción y era un poco lo que ellos empezaban a retomar, estas familias, y esos colores que ellos empezaban a tomar como era algo que querían salirse de esta parte fría y esta parte oscura, pero también se iban a esta parte de color. Muy bien. A propósito del tema de la emisión o del el lenguaje a través de las formas, colores y texturas, la arquitectura y la comunicación en México, ¿cómo se encuentra? A propósito de tu firma que trabaja directamente con lo que es la comunicación, pero en los espacios, ¿cómo es la comunicación en arquitectura allá en México? ¿Te refieres a la comunicación con el ser humano en general? ¿Cómo está la arquitectura? Bueno, pudiéramos ligarlo los dos.
en los medios de comunicación y también en la parte humana. Yo creo que en general el diseño es algo que, por lo menos en México, nos estamos haciendo un poco más conscientes, en donde y la gente que no es diseñador y que no es arquitecto, están haciendo cada vez en el día más conscientes que es necesario y que es más que un valor agregado, es un bien necesario. Y cada vez se están abriendo más a contratar a un arquitecto, a contratar a un diseñador, a darle valor a esa pieza que hoy ibas y comprabas y te parecía sumamente costosa porque la había diseñado. Y he escuchado mucha gente que no se dedica a diseño, que vas a cualquier cosa y desde comprar una prenda y ¿por qué es tan cara si es de un diseñador mexicano, ¿no? Eso cada vez pasaba y esos comentarios y yo agradezco cada vez que la gente deje de decir estos comentarios, cada vez le estén dando valor mucho más al diseño. Creo que en esa parte vamos muy bien y cada vez he escuchado muchas personas que estamos haciendo algo importante y que les estamos poniendo una pauta totalmente diferente. Hace tiempo trabajábamos en una parte con unos equipos, con una empresa aquí de la Ciudad de México, en donde era un concurso súper importante y súper rico, en donde invitaban a ciertas universidades de arquitectura y tenían un sinodal que era ya una oficina montada y establecida, y elegían a un espacio que creo que la primera connotación era que esa persona no pudiera pensar en contratar a un arquitecto. Llámese desde la señora que tiene un puesto de quesadillas, llámese el señor que tiene mecánico, llámese el salón de belleza que tampoco pensaría en contactar a un arquitecto. Sí. Y se hacían proyectos individuales y el ganador se construía y algunas empresas donaban materiales. Nosotros como arquitectos pues donábamos toda la parte de lo que sabemos hacer, la parte de conocimiento de diseño. Y esta parte de este medio que jamás hubiera pensado en contratar a un arquitecto, se empezaron a dar cuenta cómo estos espacios pueden transformarse con alguien, con un especialista. Y no quiere decir que el espacio tuviera que tener una inversión totalmente costosa, que eso también creo que ya nos estamos alejando de esa parte que pensabas contratar a un arquitecto o la palabra arquitectura y decías, me voy a gastar un dineral y esto seguramente es muy costoso y solo voy a tirar mi dinero a la basura pagándole a alguien más. Sinujé, aprovechando eso y ya que nos quedan pocos minutos y ya que tú estás hablando mucho de lo que es la parte de lo que ustedes ofrecen, yo estuve leyendo en las informaciones de lo que es Within Footer sobre las experiencias que ustedes ofrecen y sobre lo que es el concepto de la parte de combinación de creatividad y funcionalidad, originalidad, innovación y calidad. Básicamente, el concepto que ustedes tienen es va muy de la mano con lo que es que la persona se sienta bien y todo lo demás. Pero, ¿qué hace de diferencia lo que ustedes hacen con lo que es la realidad conocida por las personas? O sea, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace diferente realmente en ese sentido? Creo que lo que realmente hace diferente la arquitectura que empezamos a hacer es que hacemos una arquitectura mucho más consciente y una arquitectura mucho más humana. Yo hoy creo que ya no existe este arquitecto todopoderoso que todo lo puede y que todo lo crea. El omnipotente. El omnipotente, porque así nos veían a los arquitectos hace como 10 años, ¿no? En donde eres arquitecto y para llegar a él era medio imposible platicar con él. Y ya que te das cuenta que platicas, somos seres humanos como todos y sentimos y lloramos y tenemos preocupaciones y vaya, y somos terrenales, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en esta arquitectura mucho más humana y mucho más consciente y mucho más honesta, creemos en esta forma súper humana y en la forma de colaborar. En esta de arquitectura donde no es omnipotente, creo que la arquitectura y cada uno de los proyectos es como una célula que crece y decrece. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana me llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Si no es que vamos a diseñar un acuario, no sé, pues yo no sé si el delfín que va a estar dentro del acuario, el pingüino, además, se muere si le subes un grado al agua, ¿no? Sí. O le bajas un grado. Entonces necesitamos contratar a un especialista para esto.
o de repente hoy hay que empezar a diseñar un parque, pues puede ser muy llamativo el parque, pero yo preferiría acercarme con un urbanista, como con un sociólogo, o con un psicólogo que formara tal mal una comunidad y, y, y aprender mucho cada uno de estos especialistas y saber cómo se va a empezar a reflejar esto dentro del proyecto. Esto cada vez lo hacemos y así empezó un poco cuando formamos WTF, una amiga que es psicóloga nos ayudaba y empezaba a encaminar de cómo queríamos hacer esta nueva arquitectura y hacia dónde iba a ir cada uno de los proyectos. Muy bien. Perdón, sí, para concluir ya, Sinuje. Y a la hora de hacerlos mucho más humanos y mucho más conscientes, a la gente siempre que tenemos en la oficina les decimos cada uno de las cosas o de los elementos que tomen una decisión en poner. Los detalles. Cualquier detalle, no se olviden que ese detalle tiene una connotación importante en cómo se va a sentir la persona que lo está viviendo. Totalmente. Llegamos a la parte final, Sinuje. Lamentablemente, poco tiempo para conversar contigo y mucha información se nos quedó. Agradecerte a ti y agradecerle a Daniela Romo, que nos hizo el contacto desde México, Radical, Agencia Radical. Saludos para ella, que debe estar en sintonía ahora. Y te lo agradecemos de verdad, y más adelante quizás pudiéramos tener otro encuentro. Muchas gracias. El tiempo fue reducido por ahí los contratiempos que tuvimos. Sí. Dani, te mandamos un gran abrazo, igual a Agencia Radical, y a ustedes igual muchas gracias por la invitación y escucharnos. Excelente, gracias a ustedes. Y seguimos en contacto, México y República Dominicana. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gleiner Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Se escuchan nuevamente el próximo domingo. Hasta pronto. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleiner Morel, por Sol